Buenas noches, muchachos. De verdad es un gusto que puedan estar acá con nosotros y podamos estar reunidos un viernes más estudiando acerca de la palabra de nuestro Dios. Como saben, este mes venimos hablando acerca de la dignidad de Dios y como se mencionó la semana pasada, hoy vamos a hablar acerca de la dignidad del hombre. Yo la semana pasada estaba preparando este mensaje y me acuerdo que lo quería empezar con una pregunta. Y la pregunta era, ¿es el hombre digno o no? Pero los que vinieron la semana pasada sabrán que Adán y Henry hicieron spoiler del mensaje de hoy. Literal llegaron a la conclusión a la que yo iba a llegar hoy. Pero retomando ese punto, lo que vamos a ver es que el hombre es digno e indigno al mismo tiempo. Y esto puede sonar un poco contradictorio, pero vamos a ver que el hombre es digno frente a sus semejantes, frente a los demás seres humanos, pero es indigno delante de Dios. Y vamos a ver por qué razón es que se da esto. Entonces, antes de empezar, les voy a pedir que me acompañen en oración para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, te agradezco por este tiempo que nos permites compartir. Te agradezco, Señor, porque nos permites estar reunidos como un grupo de jóvenes que busca adorarte, Señor, que busca aprender más de ti, busca conocerte. Te pido, Señor, por este tiempo que nos ayudes a prestar atención, Señor, que abras nuestros oídos a lo que tu palabra tiene que decir. Te pido que me utilices, Señor, como un medio que transmita tu mensaje, como está en tu palabra, Señor. Te pido que este tiempo sea de edificación para todos, Señor, que podamos salir diferentes a como entramos, entendiendo quiénes somos nosotros delante de ti. Y, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como tu Salvador, que este mensaje sirva para que tu Espíritu Santo abra sus ojos, se arrepienta de sus pecados y crea en el Evangelio. Te pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, si nosotros queremos estudiar acerca de la dignidad del hombre, tenemos que remontarnos hasta los orígenes mismos del ser humano. ¿En qué parte de la Biblia encontramos los orígenes del ser humano? En Génesis, exacto. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 1, por favor. Y ahora, como ya se dijo la semana pasada, vamos a concluir que el hombre es digno e indigno al mismo tiempo. Pero vamos a ver qué implica que el hombre sea digno y por qué es que él es digno, y qué implica que el hombre sea indigno y por qué es indigno. Entonces, para empezar, les voy a pedir que leamos Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos que el origen del hombre está en el polvo de la tierra. Dice que Dios tomó polvo de la tierra y formó al hombre. Yo les pregunto, con este versículo nada más, sabiendo que nosotros como seres humanos venimos del polvo de la tierra, ¿ustedes creen que el polvo de la tierra tiene algún valor? ¿El polvo de la tierra tiene algún tipo de valor? Ustedes ven un montón de polvo y dicen, qué bueno, ahí el que tiene ese terreno lleno de polvo es millonario. Por supuesto que no, el polvo no tiene valor. Entonces podríamos pensar que el ser humano no tiene valor. Y es que, ¿qué es el polvo de la tierra comparado al universo en el que estamos? ¿Qué es el polvo de la tierra comparado al sistema solar? ¿Qué es el polvo de la tierra comparado al planeta Tierra como tal? No es nada. El ser humano es insignificante en comparación al resto de la creación. Somos polvo, nada más. Acompáñenme por favor a Salmos capítulo 8. Ahora, aquí cabe hacer un paréntesis, ¿verdad? El hecho de que seamos polvo no significa que fue polvo que apareció así, porque da la casualidad que después de millones y millones de años todo se juntó y salió el ser humano. No, ese polvo fue creado por Dios. Recuerden que en Génesis 2 dice que Dios formó al hombre. Entonces vemos que, el hombre es polvo, pero es polvo que fue formado por Dios. Entonces Dios se está manifestando en la creación del hombre. Si vamos a Salmos capítulo 8, vemos cómo el rey David está meditando precisamente en esto, en lo insignificante que es el ser humano.
Salmos 8, versículo 1. Dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Vean el pensamiento que está generando el rey David. Él reconoce que la gloria de Dios está presente en la creación. En Romanos dice que Dios puso su eterno poder y deidad en las cosas visibles. Nosotros podemos levantar los ojos al universo macro, a los planetas, a las galaxias, y maravillarnos del poder de Dios. Y también podemos, en este caso, agachar nuestros ojos al mundo micro, a las células que componen nuestro cuerpo, a las células que componen un microorganismo. Todo eso está perfectamente diseñado por Dios. Nos muestra su eterno poder. Y nosotros somos polvo. Y aún así tenemos la osadía de creernos la última Coca-Cola del desierto, como dicen. Tenemos la osadía de creer que sin nosotros el mundo se cae. Sin nosotros no se puede hacer nada. Sin nosotros no se puede avanzar. Creemos que el mundo sería un lugar horrible sin nosotros, cuando en realidad muchas veces el mundo estaría mejor sin nosotros, sin todo lo que nuestro pecado trajo a la creación, que vamos a ver más adelante. No puede ser que nosotros como seres humanos querramos ocupar el lugar que tiene Dios, porque, repito lo mismo, somos polvo, somos totalmente insignificantes. Y ahora, aquí ustedes podrían decir: entonces, si somos polvo, ¿por qué vamos a concluir que somos dignos? ¿Qué hace que un puñado de polvo tenga valor, tenga dignidad y merezca ser respetado? Vamos a ver que eso se centra en dos puntos que podemos ver en el relato de Génesis. Volvamos de nuevo a Génesis, ahora el capítulo 1. ¿Cómo un puñado de polvo puede tener valor? ¿Cómo puede tener dignidad? Vamos a ver. Génesis 1 y empecemos en el versículo 21. Dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si nosotros agarramos el capítulo 1 de Génesis y vamos viendo día tras día de los 6 días de la creación lo que sucedió, vamos a notar dos cosas diferentes que suceden en el momento de la creación del hombre. Y esas dos cosas son las que hacen que el hombre tenga dignidad. La primera es lo que se llama el imago Dei, la imagen de Dios. El ser humano es el único miembro de la creación que Dios crea a imagen suya. ¿Qué significa que el hombre sea creado a imagen de Dios? Que los seres humanos tenemos la capacidad de hacer algo que la demás creación no puede hacer igual que nosotros, y es comunicar los atributos de Dios. Todo este año vamos a estar estudiando los atributos de Dios. Y hay atributos comunicables e incomunicables, eso lo vamos a ver más adelante. Pero los atributos comunicables son los que nosotros, como imágenes de Dios, podemos comunicar.
Ahora, esto es lo que le da al hombre un mayor valor. Ya el hombre no es un conjunto de polvo X, insignificante. El hombre es el único ser creado que lleva la imagen de Dios. Es el único ser creado capaz de mostrar sus atributos. Es el único ser creado capaz de razonar y tener una relación personal con Él. Es el único ser creado con raciocinio y libre albedrío, porque está a imagen de Dios. Y todo esto hace que el hombre tenga un valor diferente al del resto de la creación y que tenga una relación con Dios diferente a la del resto de la creación. Y eso es lo que le da valor al hombre. Dios nos dio su imagen para su gloria, porque todo lo que Dios hace es para su gloria. Y si nosotros vemos una persona y vemos que esa persona, es paciente, y nosotros la admiramos y decimos, wow, qué paciencia, ¿cuánto más no nos tenemos que postrar delante de Dios reconociendo su paciencia con nosotros? Que por nuestro pecado Dios está en todo el derecho de hacer así y borrarnos. Él es paciente, Él tolera y tolera y tolera. Si nosotros podemos admirar la paciencia en una persona, podemos admirar el amor, la bondad en un ser humano, ¿cuánto más tendremos que admirar el amor, la bondad, la paciencia en Dios? Nosotros tenemos esos atributos reducidos, porque obviamente somos criaturas, no somos Dios, pero nuestra imagen es la de Dios y nosotros podemos comunicar sus atributos, podemos hacer que las demás personas le den gloria. Ese es el objetivo de tener la imagen de Dios, que las demás personas vean algo en nosotros y lo relacionen inmediatamente con la persona de la que portamos la imagen, con Dios. Y ahora, esta imagen de Dios en nosotros nos lleva al segundo punto que le da dignidad al ser humano, y es un propósito específico. Si ustedes notan, Dios crea los cielos, la tierra, separa las aguas de la tierra, separa el cielo de las aguas, dice que hay animales en los cielos, animales en el agua, animales en la tierra, y cuando crea al ser humano, hace algo diferente. Si ustedes notan, por ejemplo, el contraste del versículo 22, con las aves del mar, Dios les dice, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas. Hasta ahí. Fructificad, multiplicaos y llenad las aguas. Si nosotros comparamos esto con lo que Dios dice al hombre en el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este aspecto de la imagen de Dios en nosotros es muy importante, porque de la misma forma que Dios es Señor de toda su creación, que Él ejerce dominio sobre todas sus criaturas, en una menor medida el ser humano fue creado para ejercer dominio en la creación. Un dominio que refleje el dominio que tiene Dios sobre la creación. Un dominio que nazca de los atributos que Dios puso en nosotros al ser su imagen. Eso nos diferencia por completo del resto de la creación. Porque no solo tenemos la imagen de Dios, sino que Dios nos dio un propósito muy específico como raza humana. Y ese propósito era señorear la creación y que toda la creación cumpliese su propósito de dar gloria al Creador. Y esto es algo que es totalmente del ser humano. Y son estos dos puntos, la imagen de Dios en nosotros y ese propósito con el que Dios nos dotó, lo que hace que el ser humano sea valioso, que el ser humano deje de ser simplemente un conjunto de polvo, sino que ahora Dios nos trate como a la niña de sus ojos, que ahora Dios, vemos en Génesis, que se pasea en el huerto con Adán y Eva, que habla con ellos, que se preocupa por ellos. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios trastorna la relación que tiene con el hombre y la diferencia por completo de la relación con los demás elementos de la creación. Y esto no es porque en el hombre hubiera algún valor, algo positivo, algo que rescatar. Esto es simplemente porque Dios es soberano
y en su gracia, Él decidió tener esta relación con el ser humano. Dios nos pudo haber creado y dejado como polvo, nos pudo haber dejado como otro animal cualquiera. Es más, nos pudo no haber creado y aún así seguiría siendo Dios y, como hemos estado viendo este mes, seguiría siendo digno de toda gloria, honra y poder. Dios no nos necesita, pero Dios nos dio valor. A pesar de nuestra insignificancia, Dios nos dio valor y nos hizo su creación especial. Y de nuevo, esto no surge por algún mérito que tengamos nosotros, porque de nuevo, solo somos polvo. Y hubiésemos seguido siendo polvo si Dios no hubiese soplado su aliento de vida en nosotros. Ahí está la diferencia. Él nos dotó con su imagen y nos dio un propósito específico. Si regresamos al Salmo que leímos ahorita, Salmos capítulo 8, vemos cómo David cambia ahora el enfoque de su pensamiento. Primero él dice, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Cuando alzo los ojos, veo el universo, veo tus cielos, la luna, las estrellas, digo, ¿qué es el hombre? Leamos a partir del versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ese es el valor que Dios le da al ser humano. Ahí está la dignidad del ser humano, en que Dios le coronó de gloria y de honra y le hizo señorear sobre las obras de sus manos, en que nos dio su imagen. Esa es la dignidad que tenemos nosotros como seres humanos. Y esa dignidad no viene de nosotros, viene de Dios. No podemos creer que nosotros somos valiosos por algo que nosotros somos, sino somos valiosos por algo que nos fue dado y le pertenece a Dios, su imagen. Y un propósito que busca darle gloria a Dios, no a nosotros. Cuando entendemos esto, nuestra perspectiva del ser humano tiene que cambiar. Porque ya no podemos ver a otra persona como alguien X, como un cero a la izquierda. Esa persona que está a la par de nosotros lleva la imagen de Dios y tiene el propósito específico para la humanidad. Nosotros no le podemos pasar por encima. Por eso hay una ley escrita en nuestros corazones que nos grita que matar está mal. Y ustedes pueden estudiar historia y nunca van a encontrar en una caverna un jeroglífico de alguien matando a alguien con una X de no matarás. Eso es algo no escrito, eso es algo que Dios nos dio a nosotros. Es el entendimiento de que su imagen no puede ser transgredida. Y ahí está el valor del ser humano. Y como vamos a ver el otro viernes, si Dios lo permite, eso es lo que nos hace estar en contra, por ejemplo, del aborto. Porque lo que hay en el vientre de la madre, primero, no es el fruto de millones y millones de años de choque, de desorden, de caos, que da la casualidad que dio a alguien racional, que dio un ser humano. O sea, ¿de verdad ustedes creen que si las cosas empiezan a chocar, a colapsar, a moverse, de la nada va a salir algo racional? Es como decir que yo agarre, perdón por el ejemplo Tito, agarre la guitarra de Tito, la despedace, la meta en un frasquito y la ponga a chocar entre sí durante 1000 años. Y pretender que dentro de 1000 años de ese frasquito salga el premio Nobel de Química, salga algo inteligente. Lo único que va a quedar después de ese choque va a ser una guitarra rota y posible mis dientes rotos porque Tito se va a enojar. El azar no produce cosas racionales. Nosotros somos creación de Dios. Y aparte de que somos creación de Dios, nosotros como seres humanos somos su imagen. Podemos comunicar sus atributos y Dios nos creó con un propósito muy específico. Y esto nos tiene que llevar a postrarnos delante de Él, porque nuestra dignidad no es propia, no es algo intrínseco de nosotros, es algo que nos fue regalado, es algo que nos fue dado por pura y única gracia. Porque Dios en su sabiduría y su bondad permitió que nosotros portáramos su imagen.
y que a pesar de la caída, sigamos portando su imagen. Y aquí vamos a entrar a nuestro segundo punto. Y es que ya vimos por qué el hombre es digno. ¿El hombre es digno? Sí. ¿Por qué? Porque fue creado a imagen de Dios con un propósito específico. Pero el hombre también es indigno. ¿Y por qué el hombre es indigno? Si nosotros retrocedemos nuevamente al relato de Génesis, vemos que cuando Dios termina su creación, dice, he aquí es bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo era bueno. Y no bueno ahí más o menos, bueno en gran manera, incluido el ser humano. ¿Por qué el hombre era bueno en el jardín del Edén? Porque era imagen de Dios. Y Dios es pura bondad. Y Él puso su bondad en el ser humano. Sin embargo, el hombre pecó. El hombre se rebeló contra Dios. Y a pesar de haber salido del polvo, a pesar de que Dios haya puesto su imagen en él, a pesar de que le haya permitido señorear y gobernar sobre la creación, el ser humano se rebela contra Dios y quiere ocupar su lugar como creador, dándole culto a las criaturas antes que al creador. Y eso hizo que tanto la imagen de Dios como el propósito fueran distorsionados. Y ahora nosotros podemos ver distorsionada la imagen de Dios en nosotros. Vemos cómo los seres humanos ya no pueden reflejar bondad. Vemos cómo el mundo está inundado de tanta maldad a tantos niveles. Cada día vemos noticias y noticias que la verdad nos sorprenden de cómo alguien es capaz de cometer tal atrocidad. Ejemplos hay un montón. El problema del ser humano es que Dios le dio el propósito de gobernar. Pero el hombre, al darle la espalda a Dios, hizo que su gobierno destruyera por completo la creación. Y hoy podemos ver las consecuencias de eso a nivel espiritual, a nivel moral en la sociedad. También lo podemos ver a nivel ambiental. Todo el daño que el hombre ha hecho a la creación. Podemos ver cómo el hombre cada vez se va degradando y surgen corrientes y pensamientos que hacen que el hombre se degrade y se degrade y se degrade. Y ya ni siquiera se quiera ver como un ser humano, sino que el hombre ahora quiere ser un perro, quiere ser un helicóptero, yo no sé, quitándole por completo el valor que Dios le dio, con el único propósito de no tener que rendirle cuentas, porque el hombre se rebeló contra Dios y su imagen está manchada, y esto lo hace indigno. Vamos al libro de Isaías, por favor. Y aquí Isaías expresa de una forma muy concisa lo que nuestra indignidad delante de Dios representa y conlleva. Vamos a leer a partir del versículo 1 de Isaías 6. Dice, Isaías 6, 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y noten la reacción que tiene Isaías. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ay de mí, que soy muerto. Cuando nosotros entendemos la dimensión de nuestra indignidad delante de Dios, eso es lo mínimo que tenemos que clamar. Ay de mí. Ay de mí que soy solo un puñado de polvo al que Dios por gracia dotó con su imagen, dotó con un propósito específico, lo bendice día a día, le permite seguir viviendo aquí en la tierra. Y yo tengo la osadía de desafiar al Creador y rebelarme contra Él
día a día, haciendo y viviendo para mí y no para Él, viviendo como si Él no existiera, viviendo sin darle gloria y sin darle gracias, viviendo sin reconocer su señorío, sin reconocer su soberanía. Ay de mí, que soy hombre muerto. Si nosotros analizamos esta porción, vemos que el hombre delante de Dios, si es digno de algo, es de ser consumido por el furor de su ira, porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Romanos dice que no hay quien le busque. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos buscar a nuestro Creador? ¿Cómo es posible que seamos tan rebeldes que no seamos capaces de clamar a Él y reconocer su soberanía? Y es más, nosotros merecemos que Dios nos elimine en ese momento. Ninguno de nosotros merece estar aquí por nuestro pecado. Merecemos ser borrados de la existencia. Y es más, el ser borrados de la existencia quizá sería muy poco castigo, porque las ofensas contra un Dios eterno y tan magnífico, este Dios al que está viendo Isaías, que tiene serafines que se tienen que cubrir sus rostros y sus pies por la santidad de Dios, las ofensas contra ese Dios merecen un castigo severo. Y para nosotros sería un premio muy grande si Dios simplemente nos elimina. Pero Él en su misericordia no ejecuta su ira todavía. Él es paciente. Y a pesar de que el hombre cayó, el hombre sigue teniendo la imagen de Dios. Por su pura gracia, por su misericordia, el hombre sigue siendo valioso, porque el propósito de Dios era darle su imagen y darle el propósito de señorear en su creación. Pero ahora esa imagen y ese propósito están distorsionados. Y ya no podemos ver con claridad los atributos de Dios en los seres humanos. Vemos todo lo contrario, vemos cosas que no nacen de Dios, que no pertenecen a Dios. Fruto del pecado que cada uno de nosotros tiene, que se manifiesta de muchas maneras, pero todo surge de la misma raíz pecaminosa, la misma rebeldía que tuvieron Adán y Eva, cuando Satanás los tienta y les dice, seréis iguales a Dios. Ese es nuestro pecado, que un conjunto de polvo quiera ser igual a Dios. Por ese pecado nosotros somos indignos. Y lo único que merecemos es ser castigados por la eternidad, por ese Dios justo que nos dio su imagen y nosotros le dimos la espalda. Pero Dios es tan misericordioso, tiene tanto amor, tanta gracia, que a pesar de que el ser humano le dio la espalda y pareciera que echó por la borda su plan, Él en su soberanía proveyó un medio para que podamos ser dignos delante de Él. Y si nosotros recordamos que nuestra dignidad proviene de su imagen y de un propósito, esta nueva dignidad que se nos da después de la caída también surge de su imagen y de un propósito. Acompáñenme a Efesios capítulo 4. Si yo soy indigno y lo único que merezco es el castigo de Dios, no tengo escapatoria. Yo, una simple criatura, tuve la osadía de rebelarme contra el Creador de los cielos y la tierra. ¿Qué puedo hacer? ¿Me queda lamentarme como Isaías y decir, ay de mí que soy muerto? Dios en su infinita gracia y misericordia proveyó un método para que podamos ser dignos. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo el hombre puede dejar de ser indigno delante de Dios? ¿Puede acaso el hombre quitarse la culpa de su pecado, la culpa legal, la culpa que merecemos todos y cada uno de nosotros?
¿Puede acaso el hombre dejar de ser indigno? Por sus propios medios no puede, porque su transgresión transgrede, valga la redundancia, a un ser eterno, santo, 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 cuya gloria llena toda la tierra. Pero ese Dios santo, 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 todopoderoso, dio al hombre valor, lo hizo su creación especial y tiene tanto valor para Dios que estuvo dispuesto a hacerse como nosotros. El creador de los cielos y la tierra se hizo semejante a una criatura, se hizo semejante a un montón de polvo, para que nosotros pudiéramos quitarnos ese peso, esa culpa, esa paga que merecíamos y merecemos por nuestro pecado. Dios proveyó un camino para que fuésemos hechos dignos delante de Él, y es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio. El Evangelio que nos enseña que somos pecadores, como acabamos de ver, somos indignos y lo único que merecemos es el castigo y el juicio de Dios, pero que Él en su infinito amor y misericordia envió a su Hijo Jesucristo a hacerse como nosotros, quizá la paradoja más grande de la historia. Hay una canción que dice, el anciano de días encarnado en un bebé. Hizo eso para que nosotros pudiéramos ser limpiados, lavados de nuestra culpa y nuestro pecado y pudiéramos ser hechos dignos delante de Él. Y ahora, igual que en la creación en el Edén, Él nos crea a imagen de su Hijo Jesucristo, del ser humano que pudo vivir conforme al estándar de santidad de Dios, el ser humano que pudo cumplir a cabalidad el propósito de Dios para el ser humano, el que cargó de la forma correcta la imagen de Dios, y no solo la imagen, porque Jesús era Dios mismo aquí en la tierra. Y es a su imagen que nosotros podemos ser hechos dignos delante de Dios. Y aparte nos da un nuevo propósito. Primera de Pedro dice que Él nos llamó y nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un nuevo propósito. Aparte de comunicar los atributos de Dios que Él nos dio por ser su imagen, aparte de señorear la creación, que ya vamos a ahondar un poco en eso, ahora la nueva criatura que somos en Cristo, si es que ya nos arrepentimos y creímos, está llamada a anunciar a las demás criaturas que Dios se quiere reconciliar con ellos y que ellos tienen que reconciliarse con Dios. Y que si no lo hacen hay un precio a pagar. Ahora tenemos un propósito mejorado. Y si vamos a Romanos capítulo 8, vemos cómo el propósito renovado del hombre trastorna por completo la demás creación. Porque recordemos que el propósito del hombre desde el Edén era señorear la creación. Romanos 8 a partir del versículo 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nuestro propósito renovado es tan grande que Dios a través de nosotros, a través de las personas que hemos creído y hemos sido redimidas por su Hijo, va a hacer que la creación deje de estar bajo maldición. Va a hacer que el mundo se ordene y sea como Él lo planeó en su mente. Que ahora todos nosotros podamos mostrar sus atributos de una forma correcta, que no haya más maldad, que no haya más destrucción, que no haya más caos, que no haya más violencia. Eso lo va a hacer Dios a través de sus hijos, a través de esas nuevas criaturas creadas a imagen de Cristo Jesús, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y de nuevo,
Si nosotros reconocemos que nuestra dignidad como seres humanos surge a partir de la imagen de Dios en nosotros y el propósito que Él nos da, y por eso nosotros respetamos y tenemos que respetar a nuestro prójimo, porque estamos creados a imagen de Dios, con mucha más razón tenemos que caer postrados delante de Dios, porque ahora Él nos ha redimido, ha quitado nuestra culpa. Colosenses dice que Él quitó el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz, anuló por completo la paga del pecado en nosotros, porque Cristo la cargó. Dios no pasó por alto nuestra maldad, Dios la imputó en Cristo. El creador de los cielos y la tierra sufrió el pecado de sus criaturas. Primera de Corintios dice que Él fue hecho pecado. Él que nunca concibió el pecado, Él que es santo, 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 cargó en Él el pecado de todos nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Los méritos de nuestra dignidad, los méritos de nuestra redención son de Dios, no son nuestros. Y si nosotros estamos estudiando la dignidad del hombre, no es para salir sacando pecho y encachar a un perrito y decirle, yo soy imagen de Dios, usted no. Es para caer postrados delante del Creador. Y al igual que los 24 ancianos en un texto que leíamos de Apocalipsis, entregar nuestras coronas y caer rendidos, reconociendo que Él es el único digno y que si hay algo digno en nosotros, es por los méritos de Él. Ya para ir concluyendo, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 5. Este pasaje fue uno de los primeros que estudiamos en esta serie acerca de la dignidad de Dios. Y ahora que entendemos cuál es la dignidad del ser humano, de qué es indigno el ser humano, y cómo Dios proveyó un medio para que ahora fuese digno de nuevo y con una dimensión mucho mayor. Volvamos a leer este pasaje y pongámonos a detallar lo que dicen los 24 ancianos. Dice Apocalipsis 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gracias a ese Cordero que fue inmolado, como cantábamos ahora, el Cordero inmolado en la cruz. Él es digno de la honra y el poder, nosotros no. Pero es por su sangre, la sangre que Él derramó, que ahora nosotros podemos decir como los 24 ancianos, que Él es digno y que nos ha hecho reyes y sacerdotes para reinar en la tierra, para cumplir con el propósito que tenemos desde nuestra creación, para gobernar la tierra en perfecta armonía y santidad y entregársela como esas coronas al Dios que es digno de toda gloria, honra y poder. Si algo tenemos que entender, y espero que haya sido así, del mensaje de hoy, es que nuestra dignidad no surge de nosotros. Y aparte de eso, que tenemos pecado, una naturaleza pecaminosa, una conducta constante de darle la espalda a Dios, de ofender a Dios, que nos hace indignos y merecedores de su castigo. Pero gloria a Él que proveyó un método para que nosotros pudiésemos estar en paz delante de Él. Y algún día
como el canto que entonábamos ahora, estar delante de Él. Y ya no concluir lo que concluyó Isaías, ver a Dios y decir, ay de mí que soy hombre muerto. No, gracias a Cristo, al sacrificio de Cristo, si hemos creído y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, un día vamos a estar de pie delante de Él, adorándole, porque Él es digno, porque nos hizo dignos de estar delante de su presencia. Y vamos a poder cumplir con el propósito por el cual fuimos creados. Gobernar la creación para su gloria, ya no buscando nuestra propia gloria. Todo por los méritos de Cristo. Les voy a pedir que inclinen su cabeza para terminar en oración. Padre Celestial, definitivamente después de un estudio como este, lo único que podemos hacer es postrarnos delante de ti y reconocer que sin ti no somos absolutamente nada. Separados de ti nada podemos hacer. Que si hay algo de valor en nosotros es porque tú nos diste tu imagen, porque tú nos creaste con un propósito diferente, con un propósito especial, porque tú quisiste tener una relación diferente con nosotros, por tu pura gracia, por tu soberanía, por tu amor, porque aún sin nosotros y sin nada de lo que fue creado, tú seguirías siendo digno, porque eres Dios. Pero nosotros tuvimos la osadía de querer ser como tú, de no reconocer el valor que nos diste y creer que ese valor nos pertenecía y querer vivir como nosotros queramos, cuando hoy en el mundo vemos las consecuencias de vivir como queremos, porque el pecado es el que gobierna las vidas del ser humano. Pero gracias, Señor, porque nos diste tanto valor que no quisiste que las cosas quedaran así. Y mandaste a Jesucristo, tu Hijo, el anciano de días, el Creador, hecho criatura, hecho siervo, obediente hasta la muerte del autor de la vida. Y es gracias a eso, a esa paradoja, a esa contradicción que quizá escapa de nuestro entendimiento, que nosotros podemos ser hechos dignos delante de ti. Podemos tener paz para contigo, podemos ser hechos justicia, porque tú cargaste con nuestro pecado. Señor, yo te pido que si hay alguien aquí que no ha reconocido que es indigno, que carga con un pecado, con una naturaleza pecaminosa que le hace merecedor de tu ira y de tu juicio y que no puede escapar de esa realidad. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo abra sus ojos y le muestre a Cristo, le muestre la cruz, le muestre al Salvador, al que cargó su pecado, para que Él pudiera estar delante de ti algún día, adorándote por los siglos de los siglos. Te pido, Señor, que este mensaje haya calado en nuestros corazones y que vivamos día a día reconociendo que nuestro valor viene de ti, nuestro valor como creación viene de ti y sobre todo que nuestro valor como tus hijos, como esos redimidos por la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz, esos méritos vienen de ti, te pertenecen y son para tu gloria. Todo esto lo pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.